Dios le bendiga. Hoy hablamos de la resurrección. Celebramos la resurrección. Pero algunos tienen duda, otros tienen fe. Entonces vamos a hablar de la resurrección, sobre la duda y la fe. Pues la duda de la resurrección no es algo nuevo. Encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17, Pablo predicando a los filósofos, hombres intelectuales, mucha inteligencia, mucha filosofía. Entonces, hablando con ellos en algunos griegos. Entonces, encontramos en Hechos 17, 16 y 18, la Biblia habla así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere o qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús. Mira cómo termina el versículo 18. Y de la resurrección. Y de la resurrección. Entonces, en el discurso, en capítulo 17, Pablo habla de la creación. Él habla de cómo Dios hizo todo el mundo. Y porque Él hizo todo el mundo, Él tiene el derecho a juzgar. Porque el mundo pertenece a Él. Y también Él va a juzgar el mundo al fin. Pero después de eso, habla de la resurrección. Porque aunque Dios tiene el derecho a juzgar y es dispuesto a juzgar, ¿cómo Él va a juzgar el mundo si el mundo ya no existe? Y algunos muertos son muertos sin pagar por sus pecados. Y algunos criminales va a robar y hacer sus maldades y aprovecharse de su dinero y comer bien y dormir bien y después morir y sin pagar. ¿Cómo Dios va a juzgar a ellos? Entonces, porque hay una resurrección, Pablo muestra que Dios va a juzgar el mundo y es capaz de hacerlo. Entonces, dice en versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, resurrección. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oremos acerca de esto otra vez. Entonces, duda, mofando, burlando. Pero mira, en el mismo Hechos, versículo 33, dice, y así Pablo salió de en medio de ellos, 34, mas algunos creyeron, justificándose con él. Entonces, mucho falta de fe, mucha duda, mucho antagonismo, pero algunos con fe, algunos con la salvación, algunas con vidas nuevas. Entonces, duda y fe. ¿Resurrección o no una resurrección? Y en la cara de la incredulidad de los filósofos tenemos la predicación del Evangelio.
y la fe de algunos en la palabra predicada. Pero no solamente los filósofos tienen sus dudas, también los líderes religiosos. En Hechos 4, versículo 1 y 2, la Biblia dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen el pueblo, anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces tenemos sacerdotes enojados que Pedro y los otros discípulos están predicando sobre la resurrección. Entonces, contra de eso. Entonces, después, hablando fuerte con ellos, Pedro y habla así en versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces Pedro y Juan, testigos a la resurrección. Entonces, tienen que hablar de que han visto. Y ellos no tienen duda. Pero los sacerdotes no quieren oír de eso, ni quieren ellos hablar de eso, porque ellos tienen dudas y son contra la idea, no parte de su doctrina, no son parte de su creencia. Entonces quieren echar la agua fría sobre la idea, la doctrina, y prohibir la doctrina. Entonces, no solamente los filósofos, no solamente los líderes religiosos, pero también sus propios discípulos. Casi todo el mundo sabe de la historia de Tomás. En Juan 20, Tomás, en versículos 24 y 25, tiene sus dudas. Y dice en versículo 25, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él no va a creer. Él no quiere creer. Él tiene dudas. Es una cosa para las mujeres hablar de la resurrección. Es una cosa para los otros discípulos predicar o hablar de la resurrección. Pero, hay muchas personas que han visto cosas raras. Entonces, Tomás no quiere, él tiene sus dudas. Entonces, pues sabemos qué pasó. Cristo mismo entró en el lugar y presentó a sí mismo hablando con Tomás. Entonces toma su mano, toma su dedo y mostrando él su mano, mostrando él su lado. Entonces Tomás, no mirando un espíritu, ni una fantasma, ni un algo así incorporal, pero mirando al cuerpo, el cuerpo de Cristo, con el daño que él recibió de su castigo, de la crucifixión, de su experiencia sobre la cruz. Entonces, mirando eso, su duda se fue. Entonces, él tenía su duda, pero él fue de duda a incredulidad hasta tener fe en el mismo Cristo. También dice en 1 Corintios 15, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, Pablo, en su carta a una iglesia, y a la iglesia de los Corintios, escribe, algunos de entre ustedes
tienen dudas. Algunos de entre ustedes hablan de que no hay resurrección. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque si hablamos de si ustedes creen que Cristo resucitó, ¿cómo ustedes enseñan que no hay una cosa así? Entonces, algunos quieren echar agua fría, agua fiesta a la doctrina, a la resurrección. Entonces, pues, algunos, aunque no tienen duda que Cristo resucitó, aunque no tienen duda que en la resurrección de mismo Jesús, a veces quieren poner fronteras alrededor de la doctrina. Quieren hacerlo menos o hacerlo menos que la Biblia enseña. Entonces, esto se llama, hay atentos a limitar o a adulterar la doctrina, mezclar cosas adentro que no hay dentro. Entonces, algunos enseñaron que solamente Cristo resucitó, no para la raza humana. Entonces, claro que Cristo, Hijo de Dios, resucitó, pero nosotros no, esa es cosa que toca a Dios. Pero dice en 1 Corintios 15, un capítulo que habla mucho de la resurrección. Dice 1 Corintios 15, 21 y 22. Dice, ¿por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, habla de Cristo, también por un hombre, perdón, por cuanto la muerte entró por un hombre, esto habla de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, resurrección de los muertos. Entonces, un hombre pecó, Adán, y por él todos los hombres, si creen o no creen en Adán, tienen la muerte. Y hay otro hombre, se llama Cristo, y por él todos van a tener una resurrección. Todos los muertos, creen o no creen. ¿Qué pasó con Adán? Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No dice solamente los buenos, no dice solamente el Cristo y los santos, no dice solamente los miembros de la iglesia, pero como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Entonces, algunos creen que la resurrección era por un tiempo limitado. Entonces, durante la vida de Cristo y puede ser una generación después la generación de Jesús, entonces ya no posible. Era una cosa por un grupo de personas, los nuevos con Cristo, los primeros discípulos. Pero dice en 2 Timoteo, una carta escrita al fin de la vida de Pablo. Estamos hablando que más que 20 años después de la muerte de Cristo, hay otra generación. Pero dice en 2 Timoteo 2, 16 y 18, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducieran más y más a la impiedad. Y su palabra, dice, carcomera como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Esto habla de la doctrina, una doctrina tan mala es como un cáncer como que mata la carne de las personas. Es algo horrible. Y mira que él va a identificar la doctrina que es tan mal. Versículo 18, por que se desviaron de la verdad, diciendo que, aquí es la doctrina, la resurrección ya se efectuó. Entonces ya no hay resurrección más, que estaba y se fue. Y ya no hay resurrección hoy. Entonces, Pablo enseña una generación después, más que 20 años después,
la muerte y resurrección de Cristo, que todavía hay una resurrección para los creyentes. También Pablo dice en Romanos 5, 6, 6, 5, Romanos 6, capítulo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, él habla del bautismo, como uno baja en el agua, y esto es un símbolo de enterrarse, ponerse en la tierra. Entonces, dice, semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando uno va a salir del agua del bautismo, es un símbolo de la resurrección. Cada miembro de la iglesia va a pasar por el bautismo, ¿sí? Los miembros son personas con fe y bautizados. Entonces, cada uno tiene el símbolo de que Cristo murió y participando en su muerte. También hay un símbolo en el bautismo de la resurrección y cada creyente bautizado, cada miembro de la iglesia, de la primera iglesia hasta la iglesia hoy, hasta la iglesia al fin del mundo. Y estos simbolismo muestra que están participando en la resurrección de Cristo y mirando y esperando por la resurrección de su cuerpo. También algunos piensan que la resurrección es para el espíritu. La carne va a quedarse en la tierra, pero su espíritu va a subir al cielo. Muchos hablan así. Segundo de Juan, versículo 7, habla de personas que piensan de Cristo mismo. No tenía un cuerpo y él está en el cielo porque los espíritus pueden subir y los de carne tenemos que andar aquí en el mundo. Pero mira, segundo Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Los que no creen que Cristo estaba aquí en el mundo, en su carne, resucitado en su carne, en el cielo con un cuerpo humano, glorificado, pero un cuerpo. Entonces, ellos dicen, son engañadores. Entonces, dice también, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mira, hablamos mucho de los anticristos hoy en día, pero un anticristo es los que no creen en la resurrección porque no creen que Cristo tiene un cuerpo hecho de carne. Entonces, no quiero identificarme con el anticristo. También dice en 1 Corintios 15, hablando de dudas y fe en la resurrección, dice en versículo 50, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, esto suena como no posible tener una resurrección porque los cuerpos son hechos de carne y sangre y van a pudrirse en la tumba. Entonces, es imposible para una cosa así entrar al cielo. Pero el mismo capítulo, y en versículo 52, dice, en un momento, en el abrir y cerrar de ojos, el final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y entonces, sí, un cuerpo hecho de carne y sangre, y que va a pudrirse, no puede entrar al cielo. Pero Dios va a tomar el mismo cuerpo y transformar el cuerpo y ponerlo, no un cuerpo pudrido, pero un cuerpo sanado, un cuerpo entero,
un cuerpo transformado, un cuerpo que no es carne hecho y sangre y carne, pero algo mucho más, algo diferente, un cuerpo que puede vivir en el mismo cielo de Cristo, el mismo cielo de nuestro Padre Dios. Entonces, no sé exactamente de qué clase de química o física o biología va a tener, va a procesar nuestro cuerpo. Pero Dios va a darnos un cuerpo que puede sostenerse y puede participar en las actividades que hay en su cielo. Entonces, algunas personas piensan que la resurrección es algo limitado a cierta clase de personas, solamente para los santos o los super religiosos, una clase de personas que no son normal. Pero dice la Biblia en Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, lo cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos con de injustos. Los justos y los injustos van a tener una resurrección. Entonces, no es solamente para los creyentes, supercreyentes, ni para solamente los creyentes, para la resurrección de los justos y de los injustos. Entonces, es interesante la doctrina de la resurrección. Pero ¿qué vale la doctrina de la resurrección hoy para nosotros? Entonces, ¿por qué es importante? Porque hablamos de eso. Es importante para el futuro, claro. Y para entrar al cielo. Pero ¿por qué va a pasar? ¿Por qué hablar de eso? ¿Por qué pensar de eso? Pues, si si hay una resurrección, si uno tiene fe que hay una resurrección, pues uno puede vivir una vida hoy con esperanza. 1 Corintios 15, 17 de 1 Corintios dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, hermano, entonces, si no hay resurrección, entonces no hay esperanza. No hay esperanza que tiene la salvación. O si tiene la salvación, entonces, ¿qué vale? Porque va a tener su vida llena de problemas y después no va a tener recompensa, porque va a morir. Y ya, no existe ningún ah, premio, ni ganancia, ni nada. Entonces, su fe es en vana, no puede cumplir nada. Entonces, y si no hay resurrección, y uno tiene una vida a veces cuando uno tiene un día mal, y después hay un día peor. Y mirando a los días que hay en el futuro, puede imaginar que cada día es peor que el otro día. Entonces, mirando al dolor que viene, mirando los problemas que vienen, entonces uno puede pensar así, ¿por qué no matarme? ¿Por qué no quitar la vida? Porque si no hay resurrección, sí, entonces no hay esperanza tener un día mejor en el futuro. Entonces, esto va a causar una depresión fuerte. Y también, si no hay resurrección, no hay que tener miedo de qué va a pasar conmigo. Si voy a matar a mí mismo, no voy a tener ningún castigo por eso. O no voy a perder nada, porque no voy a tener vida para perder si no hay resurrección. Entonces, si no hay fe en una resurrección, esto hace uno puede poner una nube negra sobre la vida de uno y uno puede caer en una depresión fuerte hasta matarse mismo. Entonces, pero si hay una resurrección, entonces
hay uno puede ver que después un día malo, puede ver, viene un día mejor. Entonces, porque viene un día mejor, hay esperanza. Y por esperanza, uno sabe que también uno puede tener recompensa bueno, si uno va a sufrir hoy, viene un día en la vida o después de la vida cuando uno puede tener gozo, cuando uno puede olvidar sus problemas, cuando Cristo mismo viene para sacar las lágrimas que hay, que tenemos. Podemos tener consuelo. Entonces, un día mejor espera para los que creen en la resurrección. Entonces, porque un día existe, porque uno tiene la esperanza, eso puede poner luz, alumbrar el día de hoy, en que el mismo día que tiene el problema. Entonces, al mismo día puede tener una chispa de esperanza entonces eso puede poner gozo en su corazón y ayudar a uno a tener victoria sobre la depresión. El mismo 1 Pedro 1 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Dónde viene la esperanza? Porque es una esperanza viva, porque por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por eso. Y también, si hay una resurrección, y si uno tiene fe en la resurrección, uno puede vivir en paz. Pues, si uno tiene enemigos, si uno ha sufrido de algo que no es justo, entonces no tiene que tener venganza durante su vida. Usted no necesita tener miedo que va a morir antes que viene el juicio contra la persona. También puede llenar uno con un espíritu, ¿cómo dice? Amargo, no sé, amagre, pero puede poner algo malo en la vida, de mente de alguien, mirando a una persona hacer una maldad grande contra uno. Y la persona va a morir sin pagar por eso. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso si Dios es justo? Bueno, Dios es justo. Entonces, por la resurrección, Él puede resucitar a la misma persona. Usted no necesita en su vida tener venganza, porque Dios va a juzgar a la persona y la persona va a recibir su castigo. Su castigo, usted va a verlo, y no solamente usted, pero para cada persona en la vida, no, cada persona en la tierra, de Adán hasta las personas que todavía vienen en el futuro, van a ver quién tiene razón y quién no, quién es el bravo y quién es la víctima. Entonces, va a tener su premio, va a tener su buena fama, va a tener su recompensa para sus obras buenas. Y los malos, los injustos, van a recibir en sí mismo el juicio de Dios. Entonces, esto es posible por la resurrección. La justicia de Dios, los premios de los creyentes, las bendiciones que Dios tiene con nosotros, están posibles por la resurrección. Entonces, en conclusión, por la fe en la resurrección de Cristo somos salvos. Es parte del plan de Dios de la salvación. Y también por la resurrección hay esperanza que en la eternidad podemos estar felices con Él. Entonces, no hay mejor vida en el tiempo presente también para que vivan sus vidas en luz de la palabra de Dios, que enseña la esperanza de la resurrección de nosotros.
Ok, no sé si he hablado de eso bien, pero la idea que tengo en mente es, no hay manera mejor vivir la vida de hoy. Entonces, cada día uno va a vivir una porción de su vida. Entonces, pensando que hay una resurrección, pensando que viene la victoria, pensando que Dios va a justificar al creyente y el malo va a tener su día, entonces podemos tener paciencia, podemos tener paz, podemos vivir con más calma y podemos vivir en gozo, sabiendo que aunque uno da solamente un vaso de agua fría a alguien para uno no va a perder la recompensa. Porque viene un día por la resurrección de donde Dios puede dar uno la recompensa buena por su obra buena. Entonces, hermano, espero que nadie tiene o tengan dudas sobre la resurrección. Si tiene, mira, recibe la doctrina, recibe la enseñanza, tenga fe en la resurrección y no solamente va a tener una eternidad con Cristo por su fe en su poder y resurrección y poder para perdonar, pero también usted puede tener más gozo y más victoria en cada día. Entonces, ¿qué día mejor recibir Jesucristo y participar y como un participante y en la resurrección de los justos? Y si no, espero hay todavía una resurrección para los que tienen dudas. Pero cuando viene la segunda resurrección, usted no va a tener dudas más, pero no va a celebrar eso y va a sentir mal para no creer en la resurrección de Cristo durante su vida. Entonces, hermano, tenga fe en la resurrección de Jesucristo y va a tener una vida mejor hoy y para siempre. Gracias.